La vista de la ciudad desde su departamento en un rascacielos de Boston simbolizaba el éxito de Carol Williams como gerente senior en un prestigioso banco de inversión de Wall Street. Todos los días enfrentaba decisiones difíciles. Sobre el alféizar de la ventana había fotos familiares que mostraban la cálida sonrisa de su esposo, Brian, y de su hijo, Jason. Brian trabajaba como gerente de proyectos en una empresa de IT de rápido crecimiento. Su carácter tranquilo equilibraba la actitud a veces tajante de Carol, y juntos mantenían una relación armoniosa en la que se complementaban perfectamente. Su hijo Jason, de 8 años, era su mayor orgullo, pero también su preocupación. Nació con asma y siempre sufría ataques durante los cambios de estación. A pesar de ello, Jason, un niño inteligente y reflexivo, se angustiaba por no poder jugar activamente como los demás debido a su enfermedad. Sin embargo, su curiosidad lo llevaba a volcar su pasión en la lectura y la ciencia. La madre de Carol, Elizabeth, vivía en un tranquilo suburbio de Boston. Fue directora de una escuela primaria y, desde que perdió a su esposo por un infarto hace 5 años, vivía sola. Su larga trayectoria como educadora estricta había influido profundamente en su forma de ver la vida y en su filosofía de crianza. A unos 15 minutos en auto de la casa de Elizabeth vivía la hermana de Carol, Laura, quien trabajaba como estilista en un salón de belleza local y era madre soltera de una niña de 6 años. La relación de Carol con su madre siempre había sido tensa y compleja desde su infancia. Como hija mayor, se esperaba que fuera el ejemplo perfecto, la niña responsable y destacada en todo. Pero cuanto más sobresalía Carol como estudiante modelo, más altas eran las expectativas de su madre, lo que la hacía sentir que nunca era suficiente. En contraste, Laura, con su espíritu libre y su sensibilidad artística, siempre fue tratada como alguien especial. Sus errores eran fácilmente perdonados bajo la excusa de que simplemente era única. Carol sintió esta injusticia desde que era niña, y la historia se repetía en la adultez. Elizabeth desbordaba amor incondicional por su nieto Tommy, pasando horas elogiando sus dibujos y escuchando sus historias de aventuras. Con su personalidad enérgica y alegre, Tommy era el centro de la atención de su abuela. Cada vez que visitaba a Elizabeth, Tommy corría emocionado y saltaba a sus brazos gritando, «Te amo, abuela». Al verlo, el rostro de Elizabeth se iluminaba mientras lo llamaba «mi precioso ángel» y lo llenaba de cariño. En contraste, su actitud hacia Jason, un niño tranquilo e introvertido, era notablemente fría. Solía criticar su amor por la lectura, diciendo que nunca sería fuerte si no jugaba más al aire libre, o hacía comentarios sin fundamento como, «el asma es solo una debilidad mental». Carol se sentía profundamente herida por esas palabras, pero sabía que su madre era de otra generación. A pesar de su dolor, Carol estaba decidida a no repetir las experiencias de su infancia, aunque mantenía cierta distancia con su madre. Hacía esfuerzos para que Jason pudiera tener una relación con su abuela, pues valoraba los lazos familiares. Exteriormente, mantenían una relación pacífica, pero en el fondo, Carol guardaba ira y tristeza por la actitud injusta de su madre. Aún así, nunca dejó de creer que la familia era la familia y tenía la esperanza de que, algún día, su madre cambiara. Brian comprendía y apoyaba a su esposa en su complicada dinámica familiar. A veces la consolaba diciéndole que su madre simplemente no era capaz de enfrentarse a sí misma, aunque él mismo evitaba cualquier confrontación directa con Elizabeth. Le dolía ver a Jason afectado por la indiferencia de su abuela, pero todo lo que podía decirle a Carol era que las personas no cambian tan fácilmente. La relación entre Elizabeth y Laura parecía una codependencia en la que ambas se compensaban. Laura recurría de inmediato a su madre cuando tenía dificultades criando a su hijo, y Elizabeth estaba más que feliz de sentirse necesitada. Hablaban por teléfono casi a diario y se veían varias veces por semana. Elizabeth estaba tan involucrada en la crianza de Tommy que a veces conocía sus gustos y hábitos mejor que la misma Laura. Mientras tanto, Carol se enfocaba en su trabajo y en atender la educación y la salud de Jason. Intentaba no darle demasiada importancia a estas dinámicas familiares, pero de vez en cuando, al ver fotos felices de su madre y su hermana en redes sociales, sentía un nudo en el pecho. Le dolía aún más cuando Jason le preguntaba por qué él no podía ir a casa de su abuela como lo hacía Tommy todas las semanas. A pesar de todo, Carol seguía esforzándose por mantener la armonía familiar. Justo cuando había decidido llevar a Jason a casa de su madre el próximo fin de semana, su celular sonó. Era una llamada importante desde la oficina de Nueva York. «Señorita Williams, la necesitamos en la reunión de la próxima semana con los principales inversionistas». Carol contuvo la respiración. Un viaje de negocios de 3 días, justo cuando Brian también tenía programado un viaje a Chicago. Y ahora, con el asma de Jason empeorando por el cambio de estación, respiró hondo y marcó el número de su madre.
Por favor, mamá, solo serán 3 días. Del otro lado de la línea, solo escuchó silencio, mientras esperaba la respuesta de Elizabeth. Su mirada se perdió en el cielo gris a través de la ventana de su oficina. ¿Cómo está Jason?, preguntó finalmente la voz de su madre. Un sentimiento de obligación, más que de verdadera preocupación, se reflejaba en la voz de Elizabeth. Ha empezado a toser un poco, pero por ahora está bien. No quiero que falte a la escuela. Por favor, ¿podrías cuidarlo después de clases? Dejaré notas con los horarios de sus medicamentos. Elizabeth suspiró profundamente. Está bien, pero no olvides que el cumpleaños de Tommy se acerca y tengo que hacer los preparativos. Carol cerró los ojos, reprimiendo el impulso de discutir. Gracias, de verdad me ayudas mucho. A la mañana siguiente, Carol besó suavemente la frente de Jason y revisó su mochila para asegurarse de que llevara su inhalador. La abuela te recogerá después de la escuela. Sé bueno y escúchala. Jason asintió en silencio, pero en sus ojos parpadeó la ansiedad. A la abuela no le gustó, murmuró con voz apagada. El corazón de Carol se encogió al escuchar esas palabras, pero sonrió con calidez. Eso no es cierto. La abuela solo es un poco diferente. Más tarde, mientras iba en el taxi rumbo al aeropuerto, Carol llamó a su madre nuevamente para confirmar los horarios de la medicación y la recogida de Jason. Lo se respondió Elizabeth secamente. Tan pronto como llegó a su hotel en Nueva York, Carol se sumergió en las reuniones de trabajo. Sin embargo, durante la pausa del café a las 3 p.m., revisó su celular y vio 3 llamadas perdidas de la escuela. Con el corazón acelerado, devolvió la llamada de inmediato. Señora Williams, el asma de Jason ha empeorado. Hemos intentado contactar a su abuela, pero no hemos obtenido respuesta, informó la enfermera con un tono tenso. Carol presionó una mano contra su frente, tratando de mantenerse calmada. Me comunicaré con mi madre de inmediato. Estoy en Nueva York hoy. Llamó al celular de su madre, pero fue directo al buzón de voz. Probó con la línea de casa, pero tampoco hubo respuesta. Cada vez más ansiosa, marcó el número de su hermana. Oye, ¿sabes dónde está mamá? Jason no se siente bien y la escuela ha estado llamando, pero ella no contesta su teléfono. Laura dudó un momento. Ma'am, tal vez salió de compras. Intentaré contactarla más tarde. Antes de volver a su reunión, Carol llamó nuevamente a la escuela y pidió que mantuvieran a Jason en el programa extraescolar. Se suponía que mi madre lo recogería, pero no he podido comunicarme con ella. Su voz sonó avergonzada, como si estuviera dando una excusa. Esa noche, finalmente recibió una llamada de su madre. Lo siento, tenía el teléfono apagado. Ya recogí a Jason. Está tosiendo un poco, pero está bien. Carol frunció el ceño. ¿No recibiste una llamada de la escuela? Dijeron que su asma había empeorado. Intentó controlar su tono, pero la ira se filtró en sus palabras. Estás exagerando, es solo una tos. No te preocupes tanto, respondió Elizabeth con desdén. Carol respiró hondo, conteniendo su frustración. Por favor, no apagues tu teléfono mañana, y no olvides darle su medicina a Jason. A la tarde siguiente, después de completar una presentación importante, Carol llamó de inmediato a su madre. No había recibido llamadas de la escuela, pero aún estaba preocupada. El teléfono sonó 5 veces antes de que finalmente contestaran. ¿Cómo está Jason?, preguntó con urgencia. Oh, Carol, estoy un poco ocupada ahora mismo, respondió Elizabeth, y de fondo se escuchaba ruido. Carol frunció el ceño. ¿Y Jason? ¿Ya lo recogiste de la escuela? Se levantó y salió de la sala de conferencias hacia el pasillo. Todavía no, respondió su madre con indiferencia. Pero la voz de Elizabeth se apagó. La escuela llamó. Dijeron que Jason no está bien. El miedo atravesó el pecho de Carol. ¿Qué? ¿Cuándo llamaron? ¿Por qué no me contactaste de inmediato? Cálmate, es solo un ataque de asma, ya está acostumbrado. ¿Qué quieres decir con acostumbrado? La voz de Carol se elevó, llena de incredulidad. Tienes que recogerlo de inmediato y llevarlo al médico. Se escuchó un suspiro al otro lado de la línea, seguido de unas palabras que la dejaron helada. Estoy ocupada, hazlo tú misma. Justo cuando Carol iba a protestar, un ruido se filtró por el teléfono, la voz aguda de un niño, seguida de vítores y, claramente, la música de un desfile de Disney. Carol se quedó sin aliento. Mamá, ¿estás en Disneylandia? Hubo un momento de silencio antes de que Elizabeth respondiera apresuradamente. Te llamo luego.
y la llamada terminó. Carol miró su teléfono con las manos temblorosas, fijando la vista en la ventana. Su mente se quedó completamente en blanco. Finalmente, marcó el número de su hermana. Laura, ¿dónde estás ahora? Su voz sonó anormalmente tranquila. Después de un momento de confusión, Laura respondió alegremente. En California. Estamos en Disneylandia. Es una sorpresa para el cumpleaños de Tommy. Mamá lo planeó. Quería hacer un día especial para él. Algo dentro de Carol se rompió. Mientras Jason sufre un ataque de asma, mientras la escuela está haciendo llamadas de emergencia. Oh, ¿eso es así? La voz de Laura tenía más molestia que preocupación. Pero estará bien. No, siempre tiene ataques. No siempre. La voz de Carol tembló. No puedo creer que ustedes... Colgó sin decir más y regresó a la sala de conferencias. Lo siento, tengo una emergencia familiar. Necesito cancelar el resto de la agenda de hoy. Sus colegas la miraron sorprendidos, pero Carol ya no prestaba atención. Salió del edificio directo al hotel y comenzó a empacar apresuradamente, aunque su mente era un caos. Una cosa estaba clara, necesitaba regresar con Jason, y necesitaba reconsiderar su relación con su madre. Mientras se dirigía al aeropuerto de La Guardia en un taxi, llamó a la escuela. Regresaré enseguida, por favor, no dejen a mi hijo solo. Sentada en su asiento del avión, Carol miró las nubes a través de la ventanilla. Su corazón estaba lleno de ira, tristeza y determinación. Cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, miró la hora mientras esperaba un taxi. 4:30 de la tarde. La escuela había terminado hacía mucho. Se comunicó nuevamente para pedir que mantuvieran a Jason ahí hasta que llegara. Subió al taxi apresuradamente, notando que le temblaban las manos. La ira, la preocupación y la fatiga se combinaban, tensando sus nervios. Afuera, el paisaje urbano de Boston pasaba bajo un cielo gris y opresivo. Llegaremos en 10 minutos, dijo el taxista. Carol asintió en silencio. Cuando llegó a la escuela, el edificio ya estaba en calma. Se apresuró a entrar al área administrativa. En la recepción, la enfermera de la escuela, la señorita Brown, la esperaba con Jason a su lado. Bienvenida de vuelta, señora Williams, dijo la señorita Brown, con una expresión de alivio en el rostro. Jason estaba sentado en una silla, con los hombros caídos y una mirada vacía. Su tez estaba pálida y pequeñas toses ocasionales sacudían su cuerpo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Jason. Carol corrió a abrazar a su hijo. Mamá. La voz de Jason era débil y su respiración agitada. Su respiración ha estado empeorando desde la mañana, dijo la señorita Brown con preocupación. Temprano en la tarde ya se veía claramente afectado. Nos comunicamos con su mamá, pero... Carol puso su mano en la frente de Jason para ver si tenía fiebre. Me lo llevaré al hospital de inmediato. Usamos su inhalador de emergencia, pero no pareció hacer mucho efecto, continuó la señorita Brown. Tal vez deberías contactar a su médico. Carol tomó las pertenencias de Jason y le dio las gracias. De verdad, ha sido de gran ayuda. Mientras se dirigía al Boston Children's Hospital en un taxi, Carol acunó a Jason en sus brazos, frotándole la espalda mientras llamaba a su médico. Vamos en camino, por favor, espérenos en el hospital. El doctor Smith ya estaba esperando cuando llegaron. Llevó a Jason a la sala de exámenes y rápidamente comenzó su evaluación. Es bastante grave, frunció el ceño. Necesita ser hospitalizado. Su ataque de asma se ha vuelto severo. El miedo recorrió el pecho de Carol. ¿Qué tan peligroso es? Si lo tratamos rápido, ¿estará bien? Sí, pero si se hubiera tardado mucho más. Las palabras del doctor se desvanecieron en la mente de Carol. Una vez que Jason estuvo instalado en una habitación del hospital, Carol se sentó junto a su cama, sosteniendo su pequeña mano. Un catéter intravenoso estaba conectado a su brazo y una máscara de oxígeno cubría su rostro. Jason yacía con los ojos cerrados, luciendo exhausto. Está bien, mami está aquí, susurró Carol con suavidad. Jason abrió lentamente los ojos. La abuela no vino. La escuela la llamó muchas veces. Carol se quedó sin palabras. La abuela tuvo una emergencia repentina. ¿Está jugando con Tommy otra vez? Los ojos de Jason reflejaban tristeza. Siempre es así. Esas palabras hicieron añicos el corazón de Carol. No supo qué decir, así que solo acarició suavemente la cabeza de su hijo. Descansa un poco, papá vendrá mañana. Cuando cayó la noche, Jason se quedó dormido bajo el efecto de los medicamentos.
Carol miró la vista nocturna desde la ventana de la habitación mientras revisaba su teléfono. Había 5 llamadas perdidas y 3 mensajes de su madre. Los ignoró. En su lugar, le envió un correo electrónico a su esposo Brian, detallándole todo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, Carol despertó junto a la cama de Jason. Su respiración era más estable que el día anterior, pero aún no podía quitarse la máscara de oxígeno. «Buenos días, chico valiente». Le sonrió y revisó su teléfono. Había nuevos mensajes sin leer. No eran de su madre, sino de Laura. «¿Qué pasa? Mamá está llorando. Dice que no le contesta sus llamadas». Carol suspiró y abrió su navegador para revisar las redes sociales de su madre. Varias fotos de Disneylandia, publicadas el día anterior, llenaban su pantalla. Elizabeth, Laura y Tommy sonriendo con Mickey Mouse. La ira de Carol volvió a encenderse. Guardó el teléfono en su bolsillo y le pidió a una enfermera que le trajera un café mientras hablaba con ella en el pasillo. Su teléfono sonó de nuevo. Era Laura otra vez. Carol respondió con frialdad. «¿Qué hiciste?» «Mamá está en pánico total», acusó Laura. Carol controló su voz antes de responder. «Jason está hospitalizado. Su asma empeoró». «¿Hospitalizado?» El tono de Laura cambió. «¿No estarás exagerando? Siempre tiene ataques». Carol no pudo contener su enojo. «¿Exagerando?» El doctor dijo que fue potencialmente mortal. Si mamá hubiera cumplido su promesa, esto no habría pasado. Mamá solo quería hacer especial el cumpleaños de Tommy. Siempre conviertes todo en una tragedia. La voz de Laura sonó fría. Carol colgó y respiró hondo antes de regresar a la habitación de Jason. Se quedó junto a la ventana, mirando hacia afuera con el ceño fruncido. Por la tarde, la puerta de la habitación se abrió. Carol se giró y ahí estaban su madre, su hermana y Tommy. La expresión de Elizabeth era rígida, sus ojos rojos e hinchados. Carol la miró con frialdad. «¿Por qué estás aquí ahora?» «Yo también estoy preocupada», respondió Elizabeth a la defensiva. «Regresé lo más pronto que pude». Carol estaba a punto de contestar cuando Jason se despertó. Abrió los ojos lentamente y miró alrededor de la habitación. «Abuela». Su voz era apenas un susurro. Elizabeth puso una sonrisa forzada y se acercó a la cama. «Jason, ¿cómo te sientes? La abuela está aquí». Carol notó lo que parecía ser una bolsa de regalo en la mano de su madre. Tommy corrió al lado de Jason y lo saludó alegremente. Sacó un pequeño paquete de su mochila. «Te traje esto de Disney». Le entregó un muñeco de peluche de Mickey Mouse. «Es un recuerdo». Jason sonrió débilmente. «Gracias, Tommy». Mientras Carol y Elizabeth se enfrentaban en una atmósfera tensa, Tommy siguió hablando con inocencia. «Nos la pasamos increíble. Vimos todos los desfiles y los shows», dijo emocionado. «Le dije a la abuela que también debimos llevar a Jason, pero la abuela dijo que no». De repente, la habitación del hospital quedó en silencio. «¿Qué dijiste?» La voz de Carol se volvió helada. Tommy, sin darse cuenta del cambio en los adultos, continuó con su relato. «Le dije a la abuela que Jason debería haber ido con nosotros, pero ella dijo que estaba ocupado». El color desapareció del rostro de Elizabeth. «Tommy, eso no es». «Es verdad», insistió el niño, inclinando la cabeza. «La abuela dijo que Jason siempre está enfermo, así que no puede divertirse». Laura sujetó con urgencia los hombros de su hijo. «Tommy, ya basta». Carol apretó la barandilla de la cama de Jason con las manos temblorosas. Miró el rostro de su hijo. La comprensión se reflejaba en sus ojos. No dijo nada, pero su expresión mostraba una resignación que no correspondía a su edad. «Eso es suficiente», dijo Carol con voz tranquila, pero firme. «Mamá, estás fuera de nuestro círculo familiar». Elizabeth levantó el rostro. «¿Qué estás diciendo? La familia es familia». «La familia significa amarse y apoyarse mutuamente», respondió Carol con calma. «Has estado discriminando a Jason todo este tiempo. Mi hijo, tu nieto. Y aún así, cuando él estaba sufriendo, lo abandonaste». «No fue mi intención», intentó excusarse Elizabeth. «No quiero escuchar más excusas». La voz de Carol tembló. Las palabras de Tommy lo decían todo. Laura abrió la boca, pero no pudo decir nada. En sus ojos se reflejaban la confusión y la culpa. Elizabeth cerró la boca y se dejó caer en una silla. Por primera vez, su rostro mostró un arrepentimiento genuino. Tal como el doctor había predicho, Jason pudo salir del hospital 3 días después. Carol y Brian lo llevaron a casa y se aseguraron de que descansara en cama. Durante ese tiempo,
Elizabeth llamó y envió varios mensajes, pero Carol no respondió. Laura también envió un correo electrónico de disculpa, al que Carol solo contestó brevemente: necesito tiempo. Pasaron 2 semanas. Jason había regresado a la escuela. Su salud se había estabilizado y estaba volviendo a su rutina. La ira de Carol comenzaba a enfriarse, pero la pregunta de cómo reparar su relación con su madre seguía pesando en su corazón. No puedes evitarla para siempre, dijo Brian en voz baja una noche. Tienes que arreglar esto, de una forma u otra. Carol suspiró. Lo sé, pero ¿cómo? Al día siguiente, Carol reunió el valor para llamar a su madre. Quiero hacer una reunión familiar el domingo. Me gustaría que tú y Laura vinieran. Después de un momento de silencio, Elizabeth respondió en voz baja. Está bien. El domingo por la tarde, una atmósfera tensa flotaba en la sala de estar de Carol. Elizabeth estaba sentada en el sofá con el rostro rígido, mientras que Laura se encontraba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Carol sirvió café y comenzó la conversación. No quiero alterarme hoy, solo creo que hay cosas que debemos hablar como familia. Elizabeth bajó la mirada. Quiero disculparme. Carol fijó la vista en su madre. Mamá, esto no se trata de un solo incidente, es un problema que ha estado presente durante años. ¿Qué quieres decir? Elizabeth se puso a la defensiva. Carol respiró hondo. Mamá, desde que éramos niñas, nunca nos trataste igual a Laura y a mí, y ahora está pasando lo mismo con Jason y Tommy. Laura abrió la boca. Carol, eso no es. No lo niegues, dijo Carol con firmeza. Nosotras siempre lo hemos sentido, yo siempre lo he sentido. Tenía que ser perfecta, mientras que a Laura le perdonabas todo, y ahora mi hijo está pasando por lo mismo. Elizabeth apretó las manos. Yo solo, murmuró, tropezando con sus palabras. Solo que, la voz de Carol se volvió más firme. ¿Por qué no puedes amar a Jason como amas a Tommy? Es un niño inteligente, cariñoso y maravilloso. Las lágrimas llenaron los ojos de Elizabeth. No es que no ame a Jason. Pero lo tratas diferente, dijo Carol. Él lo siente. ¿Sabes lo doloroso que es escuchar a un niño de 8 años decir que su abuela no lo quiere? Laura se sentó en una silla. Es verdad, mamá, siempre has sido más blanda con Tommy. Yo también lo he notado. Pero, balbuceó Elizabeth. ¿Pero qué? Carol miró a su hermana. Laura bajó la cabeza y suspiró. Tal vez, me aproveché de eso. Lo admitió con honestidad. Era conveniente. Para mí, era más fácil que mamá se hiciera cargo de Tommy. Criar a un niño sola es difícil. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Tommy irrumpió. Mamá, tengo hambre. Los adultos se quedaron en silencio, sorprendidos. Tommy miró alrededor de la sala y pareció notar la tensión en el ambiente. ¿Todos están enojados?, preguntó, inclinando la cabeza. Elizabeth forzó una sonrisa. No, Tommy, solo estamos teniendo una conversación de adultos. Tommy caminó hacia Elizabeth y puso su pequeña mano sobre su rodilla. Abuela, ¿por qué Jason ya no puede jugar con nosotros? Quiero ser amigo de mi primo. El aire en la habitación se congeló. ¿Qué? Elizabeth tartamudeó. Jason y yo tenemos más o menos la misma edad, pero casi nunca jugamos juntos, continuó Tommy con inocencia. ¿Por qué nunca va a casa de la abuela? Carol y Laura se miraron en silencio, sin saber qué decir. Elizabeth se quedó pálida. Tommy intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. Jason tiene asma, por eso a veces no puede jugar mucho, dijo Tommy, recordando de pronto. Pero podríamos jugar en casa. No, quiero jugar con Jason. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elizabeth. Con una voz temblorosa, acarició suavemente la cabeza de Tommy. Sí, podemos. De ahora en adelante, vamos a jugar mucho con Jason también. Carol contuvo la respiración. En la expresión de su madre vio algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Mamá. Carol llamó en voz baja. Elizabeth levantó la mirada hacia su hija. He fallado como madre, su voz era seria. Tienes razón. No he sido justa. Respiró hondo y continuó. Desde que falleció tu padre, he tratado de llenar ese vacío. Siempre le di un trato especial a Laura y seguí haciéndolo con Tommy porque, su voz se quebró. Porque Tommy se parece a papá, dijo Laura en voz baja. Elizabeth asintió. Cuando lo veo, me recuerda a él, su sonrisa, su energía. Carol escuchó en silencio la confesión de su madre.
Finalmente, tenía respuestas a años de preguntas. Pero eso no significa que Jason tenga la culpa, dijo Carol en voz baja. Tienes razón. Elizabeth suspiró, derrotada. Jason es un niño maravilloso, sensible, inteligente. Pero yo estaba proyectando mis propios problemas en él. Tommy, sin entender la conversación de los adultos, corrió a la cocina. El silencio volvió a llenar la habitación. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Laura. Carol la miró pensativa. Solo podemos avanzar un paso a la vez. Hoy fue el primer paso. Elizabeth, con duda, tomó la mano de Carol. ¿Me perdonarás? Carol apretó la mano de su madre. Tomará tiempo, pero somos familia. Un sábado por la tarde, con la luz del sol de verano bañando el patio trasero de Carol, se estaba celebrando una carne asada familiar. Habían pasado 3 meses desde aquella reunión en casa de Carol. Jason se había recuperado por completo y acababa de ganar el primer premio en la feria de ciencias de su escuela. En un rincón del patio, Jason le explicaba su proyecto a Tommy. «Esto está increíble», exclamó Tommy, mirando con interés el modelo de energía solar. «¿Cómo lo hiciste?» Jason, con orgullo, comenzó a explicarle. Antes, solía ser un niño reservado, pero ahora parecía disfrutar de la conversación con su primo. La relación entre los dos había cambiado notablemente en los últimos meses. Carol los observaba desde el patio con una sonrisa en el rostro. Brian estaba asando carne en la parrilla. Laura preparaba una ensalada y, en ese momento, Elizabeth entró al jardín con una expresión nerviosa, cargando una caja de regalo. «Lo siento, llego tarde», dijo con timidez. Carol le sonrió a su madre. «Está bien, mamá, apenas estamos empezando». Elizabeth pareció aliviada. En sus manos sostenía un gran marco con una hoja de papel en su interior. «Jason, ven acá, la abuela quiere verte», llamó Carol. Jason se dio la vuelta y se acercó a Elizabeth con un poco de vacilación. «Hola», abuela saludó con cautela. Elizabeth, aún nerviosa, se arrodilló para quedar a su altura. «Felicitaciones por la feria de ciencias, eres muy inteligente». Jason sonrió tímidamente. Tommy también corrió hacia ellos, gritando: «Abuela», y la abrazó con entusiasmo. Elizabeth miró a sus 2 nietos y tomó aire para estabilizarse. «Tengo un regalo para los dos». Les entregó el marco. En su interior, había un árbol genealógico hecho a mano. «Yo hice esto», exclamó Jason sorprendido al reconocer su dibujo. Elizabeth asintió con una sonrisa. «Me lo diste hace tiempo, ¿recuerdas? Lo guardé, y cada vez que lo veo, me recuerda algo muy importante. Somos una familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carol sintió un cálido nudo en el pecho. Desde aquella reunión familiar, Elizabeth realmente había estado intentando cambiar. Había comenzado a ir a terapia y estaba esforzándose por construir una relación con sus 2 nietos. Claro, los hábitos de tantos años no cambiaban de la noche a la mañana, pero su actitud era genuina. «Todos a la mesa, la cena está lista», anunció Carol. La familia se reunió alrededor de la mesa. La atmósfera se sentía diferente, más cálida, más unida. Elizabeth se sentó junto a Jason y le hacía preguntas con interés sobre su proyecto de ciencias. Tommy, aunque aún interrumpía las conversaciones de los adultos, estaba más tranquilo que antes. Después de la comida, mientras los niños jugaban en el patio, Carol y Elizabeth se quedaron solas en la terraza. «Mamá, gracias», dijo Carol en voz baja. «Puedo ver que realmente lo estás intentando». Elizabeth miró a lo lejos, pensativa. «Ese día en el hospital, me vi a mí misma. Vi una versión horrible de mí», dijo con cuidado, eligiendo sus palabras. «Por tratar de ser la madre perfecta, terminé fallando en todo lo demás». Carol tomó suavemente la mano de su madre. «Nadie es perfecto, ni siquiera yo». Las dos guardaron silencio, observando a Jason y Tommy correr y reír mientras jugaban a la mancha en el patio. «Las familias son complicadas, ¿verdad?», murmuró Elizabeth. Carol sonrió. «Sí, pero son irreemplazables». En la suave luz del atardecer, una nueva historia familiar estaba comenzando.